Bueno, hay un intento evidente del oficialismo nacional de buscar el control del Poder Judicial, que hoy les esquivo principalmente porque no tiene, si bien hay mayoría del kirchnerismo en el Consejo de Magistratura, el Consejo de la Magistratura puede destituir jueces solamente con los 2/3 de sus integrantes. Entonces, una de las cuestiones que se buscan modificar con esta iniciativa es tomar control político del Consejo de la Magistratura y poder destituir o nombrar jueces solamente con mayoría simple. Eso no es menor porque el Consejo de la Magistratura fue producto no solo de la reforma constitucional del 94, sino también de un gran debate en las cámaras legislativas acerca de cómo se iba a componer y cómo se iban a elegir y cómo iban a representar cada uno de sus miembros distintos ámbitos de lo que tiene que ver con la justicia en la Argentina. Así está integrado por académicos, representantes de los abogados de la capital, abogados del interior, que se eligen por elecciones actualmente, y representantes del oficialismo y de la oposición de las cámaras legislativas, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y también representantes del Ejecutivo Nacional. Nosotros entendemos que no se trata de un proceso de democratización de la justicia, es un intento de controlar el Poder Judicial, principalmente por este motivo. Otra cuestión tiene que ver con quitarle el manejo de la administración del Poder Judicial, de lo que tiene que ver con el presupuesto a la Corte Suprema de Justicia. Es un tema discutible, pero no en este marco. O sea, nosotros siempre hemos defendido desde el radicalismo la posibilidad de que el Poder Judicial tenga autarquía presupuestaria y financiera. Esto implica un porcentaje del presupuesto público y a partir de allí administre sus recursos. El hecho de que lo administre un órgano dependiente del Poder Ejecutivo con mayoría política del oficialismo condiciona hasta los propios pagos que la propia Corte haga. De hecho, o cualquier ámbito o organismo del Poder Judicial va a tener que, para pedir una resma de papel, un cartucho de tinta, recurrir a quienes están administrando y teniendo una mayoría supuestamente en el Consejo de la Magistratura. Este es un proyecto. Hay 6, otro tiene que ver con la limitación de las medidas cautelares, una barbaridad. Lo hacen exclusivamente porque les salieron mal algunas medidas que tienen que ver con la ley de medios, con el intento de apropiación del predio de la sociedad rural. No se puede legislar pensando en estas cuestiones. El conflicto entre algunos medios y el gobierno es la impronta que marca lo que se presenta como proyecto revolucionario, y no es así. Es un despropósito por donde se lo mire. Las medidas cautelares es justamente lo que buscan es preservar la arbitrariedad del Estado a los ciudadanos frente a la posible arbitrariedad del Estado. O sea, es lo que permite ponerle freno a una determinada medida hasta tanto se sancione una sentencia de fondo. Hoy esa limitación hace que las sentencias de los jubilados van a tener que esperar que falle la Corte Suprema de Justicia. Lo más probable es que ya no estén entre nosotros y lo tengan que cobrar o lo puedan cobrar, vaya a saber de qué manera, los nietos. Creo que en ese sentido también exhibe esta desesperación, no solo por la impunidad, sino también por intentar conservar parte del poder y seguir librando una batalla de la cual los argentinos, la mayoría de los argentinos, estamos totalmente ajenos. Esta disputa gobierno-Clarín, Clarín-gobierno, en definitiva, ¿qué tenemos que ver los argentinos que somos rehenes de esa desesperación del gobierno por aniquilar un medio de comunicación? Nosotros en eso somos críticos de la situación que se está viviendo. Ni hablar sistema de votación express donde no habilitan ni siquiera la discusión. Hay muchísimos proyectos que tienden a la reforma judicial presentados por la oposición y por algunos diputados del oficialismo, nunca se han tratado. Hacen un planteo sobre, en otros de los proyectos, sobre las declaraciones juradas de los jueces, los miembros del Poder Judicial, pero bueno, si ese es una cuestión, sancionemos la ley de acceso a la información pública, para que todos sepamos sobre todos, no solamente sobre algunos.
Acá se focaliza este tema en una disputa evidente desde el punto de vista político y del poder, y los argentinos somos un poco espectadores de esta disputa. Y lo que se resiente muchísimo es la calidad democrática e institucional. ¿Por qué? Porque hay una invasión sobre la Constitución, hay una invasión sobre la independencia del Poder Judicial, hay un desmerecimiento y una falta de reconocimiento de la tarea del Congreso, porque esta necesidad de sacarlo rápidamente, sin discutir, entre gallo y medianoche, a las apuradas, sin dar el debate, sin convocar a los actores que tienen que ver con la justicia, los colegios de magistrados, las facultades públicas, los colegios de abogados. Se hace todo a la que te criaste por una desesperación por el poder. Creo que eso es lo que expresa esta intención del gobierno en este falso llamado de democratizar la justicia. ¿Quién va a venir a invertir en Argentina con este nivel no de impunidad que tiene que ver más con los políticos y la política y los Lázaro Báez y lo que vemos en estos días de lavado de dinero de una manera, pero ya a la luz del día y obscena, sino también tiene que ver con la posibilidad de que los derechos en Argentina, la Constitución y las leyes se garanticen su aplicación conforme a lo que establecen nuestras normas. Y esto va a caer en crisis con estas reformas, con estos intentos supuestos de democratización. Son un paso más para intentar controlar el Poder Judicial. Las cámaras que se crean, las cámaras de casación y demás, más burocracia, más burocracia. Más tarde o más temprano, el kirchnerismo pierde poder. Ya estamos terminando un ciclo, eso ellos lo saben perfectamente. El fin de ciclo del kirchnerismo no es como la calma previa a las tormentas. Todo fin de ciclo en Argentina, en cualquier país del mundo, sobre todo con un nivel de acumulación de poder y de populismo como este gobierno, es convulsionado. ¿Por qué? Porque hay fuerzas dentro de la sociedad que buscan reemplazar el modelo del gobierno y los que están quieren mantenerse o por lo menos asegurarse que no van a ir presos. Pasó en la etapa del menemismo, pasa ahora y va a pasar siempre que el modelo sea de esta manera de concepción del poder. Entonces, lo que tienen que asegurarse ante la no posibilidad de continuidad de Cristina es o intentar modificar la Constitución, cosa que ya descartaron, o intentar una interpretación de la Constitución que les permita pasar a un régimen diferente solamente con la sanción de leyes y esto que están hablando del parlamentarismo y demás, o en el caso de que no sea posible, garantizarse que no van a ir presos. Y eso vale para Cristina, para Vudú, para Lázaro Báez, para Devido, para Jaime, para todos. Entonces, más tarde o más temprano esto empieza a saltar. Hoy está saltando la pus del lavado de dinero de un empresario amigo del poder. No es el único. Los otros van a ir saltando, seguramente, porque esto lo marca la historia política de nuestro país. Quienes pensaron que gobernaban para siempre, que la impunidad la tenían para siempre, así le fue. Y así está hoy María Julia Sogaray o el propio Menem. Entonces, yo creo que lo de Lázaro Báez quizás se precipitó desde el punto de vista del kirchnerismo, no lo esperaban ahora, pero también tiene una repercusión lo del lavado de dinero en Santa Cruz y demás, producto del propio agotamiento del kirchnerismo. Quizás si esto se planteaba por el mismo actor, por la nata o por la misma investigación periodística hace 2 años, las repercusiones en la Argentina eran distintas. Hoy la sociedad está cansada, ya los descubrió, ya los vimos, ya los descubrimos, ahora lo que queremos es que termine en su mandato, que haya una renovación, que la oposición pueda alternar en el gobierno y que la justicia investigue con independencia.